Hola, gracias por llegarse a mi canal. Mi nombre es Melanie y soy artista visual y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y de los procesos artísticos. En el video de hoy quería hablar de un tema que depende cómo se trate, puede ser un poco controversial, pero que por lo menos yo al indagar un poco más sobre esto me fui dando cuenta que era mucho más liberador de lo que parece. Y bueno, el tema de hoy son los límites del arte. Bueno, si alguien ya vio el video anterior, que se llama Buscando un norte en el arte, o algo así, verdaderamente pienso que pudiendo tener en claro estas dos preguntas y estos dos conceptos, ¿qué es el arte para mí? Y de qué quiero que hable mi arte, ¿sí? Y nos enfocamos en lo positivo, en lo que tenemos para llevarlo a cabo y en el desarrollo de una estética. Todo esto va a decantar por sí solo, pero bueno, quiero profundizar un poquito más sobre este concepto que traigo acá. Y quería empezar con una anécdota, y es que recuerdo cuando estudiaba fotografía y que un compañero en la clase preguntó: ¿hay límites en el arte? Y el profesor de ese entonces nos comentó que sí había límites en el arte y que ese límite era la imaginación de cada uno. Es decir, que el límite en el arte él lo entendía como lo que podía llegar uno a imaginar para después poder hacer. En ese momento me pareció como bastante acertado, digamos, como que tenía una cierta coherencia, no sé si acertado, pero digamos no le daba demasiada importancia porque en ese tiempo yo recién empezaba a producir y a incursionar en todo el mundo de la fotografía, del arte, cuestión que si bien no le daba tanta importancia, me quedé con esta pequeña idea, digamos, en la cabeza. Y bueno, me lo guardé así como una especie de notita mental. Llegué verdaderamente a darme cuenta de este concepto de lo que son los límites del arte, por lo menos para mí, desde mi perspectiva, un día que estaba viajando, que venía desde mi pueblo hacia la ciudad en donde estoy estudiando y que actualmente resido. Venía viajando en el colegio y yo prácticamente viajaba todos los días, desde mi pueblo hasta donde resido hoy en día, y es una distancia bastante cortita. Entonces yo viajaba, venía, estudiaba y me volvía a mi pueblo. Y así, digamos, casi todos los días de todas las semanas. Y bueno, me acuerdo que los choferes me conocían un montón en ese momento, porque siempre entraba yo y tenía la cámara y hey, fotógrafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y yo viajaba. Y como me subí en la última parada, casi siempre me tocaba estar parada o quedaba ahí cerca digamos, del chofer, entonces me la pasaba hablando, digamos, era una figurita repetida. Cuestión que en un viaje me acuerdo que yo iba viajando, digamos, parada ahí cerca de donde estaba el chofer, íbamos hablando y yo iba como mirando por una ventana, por un campo. Hay mucho campo desde mi pueblo hasta donde estudiaba, y yo miraba todos esos pastizales, esas, no sé, sojas, así todo con un color ocre, un cielo azul brillante, era un día hermoso. Me recuerdo de esa imagen y yo íbamos viajando y en un momento el chofer me dice: hey, fotógrafa. Yo me doy vuelta y me dice: mira, allá al frente hubo un accidente, ahí tenés para sacar fotos. Y yo agarré mi cámara y empecé a mirar a través del visor la escena que había frente a mí, y en ese momento era como si en el camino hubiese
un pedazo de un carbón que se veía bien lejos, y nos íbamos acercando. Entonces esa especie de carbón que yo veía desde lejos iba siendo cada vez más grande, hasta que pude ver a través del lente de mi cámara, del visor, la imagen de un camión chiquito. Era no uno de esos camiones que trasladan un montón de mercadería, sino un camioncito chiquitito, pero estaba tumbado y negro. Es decir, el camión se había tirado y se había prendido fuego. Y enseguida, cuando vi esa imagen, empecé a sentir como mucho dolor por la situación que había pasado, y no pude sacar la foto. Si bien, digamos, tuve la alegría o la suerte de no encontrar a ninguna persona, de no ver a nadie, probablemente ya haya venido o los bomberos o la policía o la ambulancia o quienes tuvieron que llegarse al lugar, y nosotros nos encontramos con el camión de costado hecho como un carbón negro. Fue como impactante la imagen para mí, en ese cielo tan hermoso de un celeste impresionante, y todos los pastizales así ocres. Parecía como si hubiese habido un carbón, no sé, en un paisaje de Van Gogh, por ejemplo. Re abstracto. Cuestión que yo miré por el lente, por el visor de la cámara, y no pude sacar la toma. Sentía como mucho dolor dentro de mí y dije, no puedo hacer esto, no puedo registrar algo, por más que no hubiesen personas o no hubiese pasado, digamos, no hubiese visto nada grave, no pude. Y ahí el chofer me dice, fotógrafa, ¿sacaste la foto? A ver cómo salió. Y yo lo miré y le dije, no, la verdad es que no pude sacar la foto. Y el chofer en ese momento con una mirada me entendió. Supe, o por lo menos yo supe que me había entendido, porque ahí terminó esa conversación y cambiamos de tema a otra cosa. Cuestión que en ese momento yo me di cuenta que yo no podía hacer ese tipo de imágenes, y ese fue mi límite. Para mí, los límites del arte son las sensaciones que no me permiten avanzar. Es una decisión que en un principio debería ser propia y auténtica, y que se va creando con el recorrido y el camino de cada artista. Esto no significa que si algo me salió mal y me frustró, no lo vuelvo a intentar. Esto significa ser sinceros con nosotros mismos sobre nuestros deseos y camino a tomar, sentirnos libres de elegir para ir construyendo nuestro propio mundo. Hacer consciente esto me hizo a mí darme cuenta cuál va a ser mi recorrido propio, cuál va a ser mi camino. Y estoy segura que si ustedes lo pueden implementar a través de su recorrido, también van a tener estos mismos resultados. Me acuerdo una vez también, recibí un consejo de una amiga que fue muy importante, muy influyente para mí, también fue mi docente, y que me dijo, cuando hagas tu camino vas a ver que se te van a cerrar puertas y no te va a gustar para nada. Y vas a decir, ¿por qué se me cierra esta puerta? ¿Por qué pasa esto? Pero van a haber otras que se van a abrir. Y vas a abrir esa puerta y detrás van a haber otras y otras y otras, y va a ser infinito. Pero es importante que no cambies eso que pensás y que querés transmitir, porque en todo, absolutamente todo, vas a encontrar límites y posibilidades. Entonces yo empecé a hacer esto, a construir a partir de los sentimientos, de lo que sentía con respecto a tal situación, y así fui entrenando mi intuición y comencé a elegir mejor las batallas que quería luchar.
No siempre me salió bien, no siempre me fue fácil. Me costó a veces reconocer y hacerle caso al deseo que yo tenía, pero cuando verdaderamente lo sentí, nunca jamás sentí que me había equivocado. Y se los transmito a ustedes porque esos pensamientos me han transformado. Esos límites que nosotros construimos en el arte tienen mucho que ver con ese núcleo que nosotros trabajamos anteriormente. Y por eso también lo remarco. Otra anécdota que recuerdo es que una vez iba caminando con una amiga que también es artista y estábamos hablando sobre el arte y demás y recordando cuando íbamos a la facultad y me dijo, la peor experiencia que tuve en el arte fue la exposición final. Era una exposición final de que ella había hecho una obra que terminó en una exposición y me dijo, me acuerdo que me dejé llevar por los comentarios de todos los que me decían que haga esto y lo otro, porque si no el arte se volvía comercial. En un momento yo me dije, no sé por qué les hice caso, si a mí me encanta lo que es comercial, me encanta, me hace feliz. Y yo creo que si mi amiga hubiese tenido este norte bien marcado, bien centrado, bien trabajado, hubiera comenzado mucho antes con el proyecto que hoy en día hace. Y es que en las críticas de arte y en casi todas las críticas siempre responden a una visión, a una cosmovisión construida y que a veces está de acuerdo con lo que nosotros queremos decir y a veces no está de acuerdo con lo que nosotros queremos decir. Entonces, ya voy a hacer un video también sobre la crítica y cómo reconocer cuáles son críticas constructivas y cuáles son las críticas destructivas. Pero como yo lo veo, el límite del arte siempre va a ser marcado por el corazón, por los sentimientos, por donde uno decide quedarse porque es feliz y lo que uno deja y que no quiere volver a hacer porque le hace mal. Y eso mismo se explica con un montón de cosas. He ido a dar charlas en colegios en donde me preguntaban sobre mi producción, hablaba un poco y enseguida venía esta pregunta de ¿y qué pasa si yo empiezo a ser personalizado? Me preguntaban y docentes que estaban ahí y que me habían convocado a la charla, le respondían ellos diciéndoles que no hagan personalizados porque si no nunca van a valer en el arte que ellos hacen y que no deben hacer esto y que no deben hacer lo otro. Y ya desde ese momento empezamos a marcar, a construir esos límites de lo que podemos y no podemos hacer por lo que nos dicen los otros. Y eso no está bien. Yo no lo veo para nada bien. Y creo, y lo vuelvo a repetir, que si uno tiene bien marcado el norte y sabe bien lo que quiere hacer con su producción o con lo que sea, no va a dejar que todas estas personas vayan imponiendo sus límites, sino que va creando su propio límite de arte, su propia forma de construir, va desarrollando su propia estética y va agarrando también lo positivo de cada uno de estos aprendizajes. Yo recuerdo que a esta chica que preguntaba por el tema de los personalizados, yo le dije, mira, con una mano en el corazón, yo no podría hacer este tipo de trabajos personalizados porque yo no sé copiar, hacer tal cual un cuadro que alguien haya visto en internet o que lo haya querido hacer o bajar ideas de otros a su libreta. Pero si en ese momento estás precisando a lo mejor economía o estás haciendo una cartera de contactos o querés empezar a producir y mostrar un poco o querés con ese dinero que te paguen comprar materiales, o sea, hay un montón de formas de verle la vuelta para que vos puedas lograr hacer tus propios procesos.
En ese momento creo que la chica lo que le interesaba era seguir perfeccionándose en la producción que ella hacía, en el dibujo. Entonces, ¿qué mejor que recibir este tipo de retos donde alguien te da una idea que nunca más te imaginaste y vos querías perfeccionar este realismo, esta copia, digamos? Eso no está mal, pero tiene que verse también como una oportunidad. Y eso también tiene que ser parte de la práctica del propio artista que va creando y que va nutriendo su propia producción. Otro también pasaba con los precios. ¿Y cómo le pones precios a las obras? Y enseguida esto me pasa, no sé qué pasa en otros lados, pero por lo menos lo que me pasó a mí, ponían unos precios demasiado elevados y después nadie los podía comprar. Y cuando uno quería bajar los precios, el resto como que le decían que no, que devaluas tu arte, que esto, que lo otro. Cuando en realidad el precio siempre... A ver, el precio lo pone uno, le pone cada uno del artista. Y puede preguntarle a diferentes artistas cómo son los precios, cuánto se está cobrando en un lado, cuánto se está cobrando en el otro, inclusive a nivel internacional, cuánto se está pagando por un artista emergente, por un artista que recién está comenzando, o un artista consagrado. Bueno, puede hacer esas averiguaciones, pero también tiene que ver con una cuestión más de necesidad del artista. Y volvemos a esto del norte. ¿Qué estoy buscando en este momento, en el ahora, ya? ¿Sí? Si uno vende una obra barata, lo que va a suceder es que va a tener dinero más rápido, pero va a tener poca inversión para futuras obras. En cambio, si uno vende una obra más cara, lo que va a pasar es que quizás venda menos obra, pero que tenga una mayor inversión en futuros proyectos. Entonces es cuestión de estrategia, de sistema. En todo lo que tiene que ver con el arte, la venta de obras, la producción, en todo esto tiene que ver por detrás una estrategia. Y esa estrategia está marcada tanto en posibilidad como en límite por el norte, por el núcleo, con el para qué hago lo que hago. Y eso debe ser lo único que debe guiar su proyecto artístico. Y bueno, esto es todo lo que quería decir hoy. Espero que les haya servido. No quería empezar a meterme en un montón de cuestiones de estos límites materiales y físicos y de dinero y de lo que más puede haber en todo este cóctel de cosas que uno puede y no puede hacer en la sociedad, entre comillas, ¿no? Pero porque también va a sucederles que cuando quieran hacer una obra, cuando quieran hacer algo, tengan ciertos límites de construcción o de diseño, o de plano, o de lo que sea. Pero teniendo un norte bien marcado, siempre van a poder tratar de encontrar las soluciones de vuelta. Eso que quieren decir está. Se puede decir a través de una hoja de papel, o se puede decir a través de, no sé, diamantes en una escultura de 5 metros por 5 metros. Digamos, bueno, es medio un delirio lo que dije, pero espero que se entienda, que principalmente se entienda este concepto de que siempre van a encontrar la forma de poder transmitir eso que ustedes quieren contar, y que esos límites y que toda esa construcción y que todo ese mundo que ustedes van creando y que van gestando y que van haciendo y que van trabajando y profundizando cada día, ¿sí?, tenga que ver con una cuestión propia de ustedes, porque esa va a ser su fortaleza. Y sé que por ahí es medio cliché de decir nadie es igual a ti y ese es tu poder. Y aunque, bueno, suene medio cliché, tiene mucho de verdad y bueno, tiene que ver con ese mundo
que ustedes van a crear y con ese camino que van trazando. Ese camino que van trazando lo van a ir construyendo a medida que se van creando límites y que vayan creando una construcción hacia eso, pero tiene que ser propia. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una limitación, con una crítica o con una limitación de pensamiento, porque acá no siempre entran las críticas, acá también entra cómo yo concibo el arte, traten de volver al centro. Eso por lo menos es a mí lo que más me ayudó. Cada vez que yo decía, no voy a hacer esto, porque todo eso, volver al centro. ¿Qué es para mí el arte? Es comunicar. ¿Puedo comunicar de esta forma? Sí puedo. Y bueno, y ese volver al centro me ayudó un montón. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.